con 25 profesores ya conectados, quienes recibieron seguramente el detalle enviado por la universidad. Damos paso a este espacio donde la idea es que conozcamos muy bien de nuestra cultura del café en Colombia y que sea una manera de agradecer a ustedes, a cada uno de ustedes, toda la laboriosidad, el esfuerzo y la entrega que han tenido a lo largo de este año diferente, por llamarlo así. Espero que muchos aún estén evaluando cosas positivas a lo largo de este año y que con un café en la mano agradezcan por cada una de las cosas positivas que hayan encontrado. Con Iliana, a quien presento con orgullo, a quien, digamos, queremos muchísimo, les cuento que es egresada Uninorte del año 2013 de la Escuela de Negocios Internacionales, Iliana Delgado Chewin, quien en estos momentos nos acompaña. Iliana además posee o ha realizado estudios, un máster en Ciencia y Economía del Café en la Universidad de Trieste en el año 2015. Además es especialista en mercados financieros internacionales y tiene diplomados, un montón de viajes, un montón de experiencias a lo largo del mundo del café en distintos países del mundo. Yo creo que si ustedes la siguieran en redes, llegarían a sentir un poco de envidia deliciosa, porque además de que viaja, lo hace alrededor de un producto que seguramente muchos queremos, no solo porque lo disfrutamos, sino porque lo queremos con el corazón. Así que, Iliana, te dejo con nuestros profesores de la Universidad del Norte, quienes seguramente les ha hecho falta el café sencillo que en Uninorte ofrecemos, pero quienes seguramente estarán disfrutando este delicioso café que gracias a ti pudimos llevar hasta sus casas. Así que, bienvenida. Muchas gracias, Laura, por esta oportunidad. La verdad es que me complace mucho estar en la Universidad del Norte, incluso si es en este formato digital. Vamos a intentar que esto sea lo menos impersonal posible, pero ustedes más que yo entienden que la posibilidad de dinamizar una sesión de Zoom es un reto más que cualquier otra cosa, así que haremos nuestro mejor esfuerzo. Quería contarles como dato curioso que la primera vez que yo dicté la cultura del buen café, lo hice en una escuela de filosofía en Barranquilla, en probablemente el 2010, así que me complace que 11 años después esté yo aquí con ustedes, especialmente con los docentes de la Universidad del Norte. Me da bastante orgullo y en la preparación también tuve un poquito de nervios, así que esperemos que esto sea de su agrado, esperemos que también tengan la oportunidad de aprender un poquito. Y bueno, empecemos en este momento. La sesión de hoy se llama La cultura del buen café. Es importante que tengamos en cuenta las dos palabras cultura y buen. No estamos hablando de el mejor café, no vamos a hablar de puntajes, no vamos a hablar de qué es mejor y qué es peor, vamos a hablar de qué es un buen café y los productores cómo llegamos a eso y el consumidor cómo se puede acercar a nosotros para entonces ambos estar en la misma página. Que ahora mismo estamos como unos por un lado, los otros por el otro lado y no hemos sido capaces de encontrarnos. Entonces, para contarles un poquito de mí, Laura les compartió mi vida académica, les cuento un poquito de mi vida profesional también. Voy a cumplir oficialmente casi 11 años de trabajar activamente en café. Si bien vengo de familia caficultora desde mucho antes, solo cuento mi experiencia ya cuando me dediqué tiempo completo a esto. Empecé a hacerlo mientras todavía estaba estudiando en la Escuela de Negocios. En algunos casos eso fue problemático, en otros eso fue una ventaja. Luego empecé mi primer trabajo como auxiliar contable en una trilladora de café. A partir de ahí aprendí un poquito de calidad y de selección. Después fui directora administrativa de una empresa productora de café, una de las empresas de mi papá. Y luego en el 2013, viendo cómo podíamos crecer y diversificar, abrimos nuestra exportadora de café propia, la cual gerencié por 4 años y en el 2017 me llamaron para ser la coordinadora nacional de cafés especiales de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que fue un reto increíble. Ser mujer y ser barranquillera en la Federación Nacional de Cafeteros es una bandera que puede ser muy positiva, pero que también puede ser muy subestimada. Luego de ahí pasé a trabajar con una exportadora de cafés especiales, es decir, ya un nicho muy, muy cerrado,
de calidad y de clientes, y trabajé ahí por 2 años y medio, y ahora me encuentro de vuelta en las empresas de la familia, en Barranquilla, en Café Isabelita, y con ustedes, y en este momento también viendo dentro de todas las cosas que están pasando en el país, con café todo puede mejorarse, ¿cierto? Entonces, ver qué podemos también nosotros aportar. Para la agenda de hoy tenemos una agenda bastante compleja. No voy a tener acceso al chat con tanta facilidad, entonces, Lau, cualquier cosa que tú veas, me vas haciendo señas. Algunos escucharon que soy Chewin, y los que conocen a uno que otro Chewin saben que hablamos muy rápido, entonces haré mi mejor esfuerzo porque me entiendan y al mismo tiempo para poder cubrir todos los temas que me interesan que ustedes hoy conozcan. Lamentablemente no voy a saber muchas cosas de ustedes, entonces voy a asumir que estoy con colombianos únicamente, y voy a asumir que no necesariamente ustedes saben la historia del café. Si ya se la saben, esto va a ser simplemente para refrescarles la mente, y si no, ojalá que puedan también conocer algo nuevo. Entonces vamos a hablar de historias del café. En el café no tenemos solamente una versión, tenemos múltiples versiones por una razón bien interesante. El café arábica, como nosotros lo conocemos hoy en día, viene del país de Etiopía. Para las personas que creían que era de Colombia o de Panamá, estamos bastante equivocados. Él crece silvestre, como crecen los mangos en Barranquilla, crece el café en Etiopía. Es una belleza, y hace muchísimos años hubo un señor que se llama Caldi, que tenía cabras, y Caldi le tocaba pastorear sus cabras, y entonces él salía a su alrededor, donde estaba, en una zona normal, como si uno estuviera en una finca a las afueras de Barranquilla, o como si uno fuera a Salgar, o como si uno estuviera en ese bosque seco del Atlántico. Él salía con sus cabras y empezó a darse cuenta que en algunos momentos del año estas cabras, mientras hacían su recorrido, empezaban con una excitación extraña. Entonces se ponían muy saltarinas y gritaban, chillaban, y Caldi no entendía. Hasta que un día Caldi dijo, vamos a ver qué es lo que está pasando en realidad, y se acercó con las cabras y se dio cuenta que en algún momento estas cabras se comían unas bayas rojas de un árbol que él siempre había visto, pero al cual nunca le había prestado atención. Entonces le llamó la atención, y efectivamente ya se comieron esas cerezas, bayas, se emocionaron, gritaron, chillaron, luego se calmaron, y Caldi dijo, yo voy a tomar una de estas para mí, para ver qué es la cosa, y llegó a la casa y se hizo una infusión, o sea, es decir, cogió agua, puso esas bayas como si fueran unas cerezas, las cocinó, lo probó y le pareció trágico. Y dice la leyenda, horrible, era de verdad, amargo, desagradable. Dice la leyenda que Caldi toma ese brebaje, lo lanza en la hoguera, y al lanzarlo en la hoguera se va y regresa a la casa muy atraído por un olor que nunca antes había percibido antes. Y se acerca a la hoguera y se da cuenta que esas bayas se quemaron y luego quedó una semilla. Entonces le llamó mucho la atención, y lo que hizo fue que volvió a esos árboles, trajo esas bayas nuevamente, pero esta vez las tostó, es decir, las puso al fuego directamente, ya sin agua, y luego se hizo una infusión de esas semillas tostadas, que estoy segura que estaban quemadas, y lo preparó y le encantó. Y efectivamente le dio esa misma sensación que a las cabras, se empezó a emocionar mucho, se energizó, estaba como hiperactivo. Y el papá de Caldi era un pastor, pues hacía parte de una comunidad religiosa, y parte de lo que tenían que hacer en esa comunidad era tener sesiones de oración muy largas, prolongadas, y normalmente en la mitad del camino se quedaban dormidos. Y Caldi le propone al papá, padre, encontré esta bebida mágica increíble, ¿por qué no la traes a tus sesiones? Y es la primera vez que entonces descubren cómo hay una forma de mantenerse despierto durante las oraciones. Eso tiene un significado social, político, cultural muy importante, porque en estas comunidades el café les permitió despertarse literalmente y poner atención a lo que les estaban diciendo. Y eso entonces tuvo un giro completamente radical de cómo pensábamos. Cuando se descubre esto en Etiopía, ustedes se imaginarán que a muchas personas les llama la atención, y Etiopía dice, por ninguna razón esto sale del país, esto se queda aquí completamente. Y hay una historia entonces que nos pregunta, ¿y cómo llegó el café entonces a todos los otros países productores que hoy conocemos más tradicionalmente, como Colombia, como Brasil, como Vietnam? Y hay un movimiento bien interesante. Nuevamente, seguimos con historias. Esto no es un error, esto es a propósito. Es muy importante que sepamos que no hay una claridad. La primera vez que el café sale de Etiopía, se va para Yemen, ahí cerquitita,
y él se encuentra con que Yemen es un puerto y a Yemen le parece increíble esta nueva cereza de café y la empieza a sembrar. Punto muy importante, no era legal la exportación ni la salida de café en ninguna forma, ni en árbol, ni en cereza, ni en semilla, en nada. Eso quiere decir que salió en formato contrabando. Cuando sale en formato contrabando quiere decir que nosotros no estamos seguros en realidad cómo se movió. Las historias dicen que él sale de Etiopía para Yemen, de Yemen se lo llevan para Holanda, en Holanda lo siembran en su jardín botánico y a los monarcas, líderes, reyes, cual sea su posición política en Holanda, les parece interesante dar un regalo a un príncipe en Francia y el príncipe en Francia le parece una increíble idea llevarse esto para las Américas. Se va para las islas del Caribe, específicamente a Martinica, y en Martinica él decide sembrar su café. Es una historia, pero se llama Gabriel de Clio, este señor francés, y él entonces sacrificó su agua y sacrificó sus horas de sueño, sus horas de sol, todo por esta planta. Él llega a Martinica, siembra su café en Martinica, luego alcanza a proliferarlo un poquito y antes de tener la primera cosecha, Gabriel se muere lamentablemente. Luego de que él tiene esto y entendiendo que las personas a su alrededor vieron, pero ¿por qué será que De Clio estaba tan interesado en esto? Hay unas personas que dicen, me parece chévere, yo también lo quiero. Y entonces Gabriel de Clio se lo lleva, bueno, no Gabriel de Clio, los seguidores de Gabriel de Clio se lo llevan entonces a todos los otros países en Latinoamérica, principalmente a México, luego a Guatemala, luego a Colombia y por último a Brasil. Esa es la primera versión de la historia. Hay otra versión que dice, no fue así. Él salió de Etiopía, se fue para Yemen, se fue para Indonesia y en Indonesia es a donde lo toman los holandeses. Los holandeses se lo llevan al jardín botánico, mejoran esa variedad o esa condición botánica de la planta, lo regresan a India, que es otro de esas posiciones donde pueden tener colonias, y también al mismo tiempo entonces se lo entregan a Gabriel de Clio y Gabriel de Clio hace el mismo trayecto, entrega esas mismas semillas. La verdad de cómo fue y qué pasó y quién fue primero a partir de un producto que fue contrabandeado nunca vamos a saber. Lo importante es que nosotros sepamos que nosotros recibimos un producto que hemos valorado muchísimo, que lamentablemente no es endémico para nosotros, como sí puede ser el cacao, y que lo hemos tratado muy bien. Y bueno, gracias a todo el trabajo que ha hecho Colombia, el café tiene una posición muy distinta. Entendiendo todo lo que pasó en el mundo y sabiendo que ya nos llegó el café acá, vamos a hablar entonces de qué pasó. Si Etiopía es como ese lugar principal de café, ¿por qué Colombia tiene ese protagonismo? Entonces, lo que realmente pasó fue que nosotros hicimos inversiones muy grandes para mejorar la calidad, que ahorita más adelante les voy a hablar eso cómo se logró institucionalmente. Y hoy en día tenemos 4 lugares reconocidos por tener la mejor calidad en el mundo. Esos son Etiopía, por ser la casa, Indonesia, porque es la casa de este lugar famoso que algunos de ustedes de pronto han escuchado, que es el Kopi Luwak, o es el café de el excremento del gato. Es un café que tiene un proceso bastante particular y se asume como buena calidad solo por ser escaso. Colombia, porque nosotros le dijimos al mundo un día que nosotros teníamos el mejor café del mundo y el mundo nos creyó. Y por último, Panamá, que hoy en día es reconocido ya en sistemas oficiales de evaluación de calidad como los mejores cafés del mundo por puntuación. Entonces, estos 4 orígenes nos dan una posición muy interesante, pero es importante entender que a la fecha nosotros podemos producir café entre esas 2 bandas que ustedes pueden ver ahí en todos los países que caigan, incluido Estados Unidos, incluido China, incluido muchos de los países del sureste asiático, incluido Australia. El único que no entra ahí en realidad es Nueva Zelanda, y tenemos cafés hasta el sur de Bolivia, ya casi con la frontera de Argentina. Esto no solamente dado a que cumple las condiciones climáticas que requiere el café, sino que el cambio climático también nos está obligando a encontrar alturas más altas para poder mantenernos ahí. Cosas positivas y cosas negativas del cambio climático. Entendiendo ya el esquema global del café, entonces hablemos de la historia del café en Colombia. Entonces, hoy en día tenemos 22 regiones productoras en Colombia. Eso es una cantidad de departamentos significativas, es decir, que nosotros sí podemos ser considerados un país cafetero, en realidad, por la presencia que tiene. Las regiones productoras de café en Colombia se identifican por tener
Comité Departamental de Cafeteros, es decir, que la federación ha hecho un estudio y hay suficiente café para considerarlo región cafetera. El café en Colombia entra de una manera muy interesante y hay dos versiones, por eso nos mantenemos con historias. La primera es que en ese viaje que hizo Gabriel Decliu y en esa transición que hubo de Guatemala, hay un grupo de alemanes muy interesantes que se van moviendo por toda Centroamérica hasta que entran a Colombia, y la entrada a Colombia desde Centroamérica, aunque algunos antioqueños estén en desacuerdo conmigo, es Sierra Nevada de Santa Marta. No es Antioquia, no se puede llegar desde Centroamérica a Antioquia en esa época, pero esa puede ser otra conversación. En Sierra Nevada tenemos de las fincas más antiguas que hay en Colombia, de los centros de beneficio o procesamiento de café más antiguos que hay, y una de las insignias más importantes de esa historia es la finca La Victoria, que queda en Minca. Si alguno de ustedes viaja a Minca, es un lugar muy interesante para conocer. La otra versión, bueno, y ya los alemanes entonces bajan eso a todo el resto del país. La otra versión que hay es que el café no entra por Centroamérica, sino que el café entra desde el sur de África hasta Brasil, traído probablemente por esclavos, y de Brasil sube entonces por estos países, incluido Venezuela, y entra a Colombia por Santander. En Santander hay una historia muy increíble, que esta sí está documentada, de un sacerdote católico que cuando descubrió el café le encantó y él decidió que la penitencia para todos sus pecadores iba a ser, en vez de hacer rosarios y otras actividades que se ponen para este tipo de castigos, era entonces sembrar un grano de café. Y dependiendo del pecado, dependiendo de la situación, entonces uno tenía más o menos. Y dicen que toda la proliferación del café en Colombia se da gracias a este sacerdote, y luego ya él se va moviendo de Santander a Cundinamarca, a Tolima y al resto del país. ¿Cuál es la versión más cierta? La que a ustedes más les guste, la que ustedes prefieran, la que les parezca más fácil de recordar. En realidad no tenemos ninguna forma de verificarlo. En algunos documentos de federación salen ambos, así que por ese lado vamos a encontrar eso. Espero que no se sorprendan de ver departamentos como Cesar y Bolívar. Bolívar tiene unos proyectos en este momento de producción de café increíbles y espero que pronto podamos también en Colombia acceder a conocer todos los perfiles que tenemos en estos orígenes. Entonces, ¿por qué es importante el café para Colombia, más allá del orgullo que nos da ser de café? Creo que ustedes, los profesores, cuando tienen misiones, es probable que en sus viajes quieran llevar algo, quieran llevar alguna forma de atención, y normalmente lo que nosotros entregamos es café. Sin embargo, y esto no lo voy a preguntar, cuando llevamos café, llevamos bolsas de café tradicionales, no necesariamente llevamos café que represente algo. Entonces, quería aprovechar este momento también para dentro de toda la situación que está pasando en el país, que nosotros entendamos un poquito cómo funciona la caficultura en Colombia y qué es en realidad la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, aquí voy a hacer un poquito histórica técnica, pero porque me parece importante que esto quede bien claro. En 1927, un grupo de, vamos a decirles, terratenientes, unos colombianos con una cantidad de tierra bien importante, decidieron agruparse para tener una dominancia del mercado. Ellos lo que quisieron hacer básicamente fue decir, soy capaz de controlar la producción y de esa manera voy a poder controlar todas las ventas. Ya en ese momento se exportaba café, ya en ese momento Brasil era la competencia directa de Colombia, pero más importante en ese momento, Colombia sí era competencia de Brasil, no como hoy, ya no somos competencia. En 1927 ellos se juntan, es maravilloso, en Medellín crean el primer comité mental de cafeteros, se crean como federación y eso es lo que pretenden hacer, juntar toda la producción de café en Colombia y ofertarla al mundo. Y les va muy bien. Les va tan bien que el Estado dice, esto es muy interesante, vamos a crear un impuesto a la exportación, que nosotros hoy en día muy amablemente le decimos contribución cafetera, contribución obligatoria, porque si no la pagamos no tenemos derecho a exportar. Cuando se crea entonces esta cuenta para fiscal, la federación le dice al Estado, me parece bien, está interesante el tema, pero ¿quién va a administrar eso? ¿Quién es la persona que de verdad va a saber qué hacer con esos recursos que vienen de toda nuestra gestión? Y el Estado dice, dime quién debería ser. Y la federación aplica o compite para entonces poder ser el administrador del Fondo Nacional del Café.
A la fecha, la federación sigue siendo el administrador del Fondo Nacional del Café. Esto es un contrato que se renueva cada 10 años y lo que permite es que la federación, como empresa privada, administre esta cuenta para fiscal y al hacerlo tiene que cumplir con 4 obligaciones puntuales. La primera, voy a ir de derecha a izquierda por importancia, promoción y publicidad. Entonces es la marca Café de Colombia, que no es lo mismo que Federación Nacional de Cafeteros. Café de Colombia, por ejemplo, en el año 60 creó la figura Juan Valdés y es lo que nos ha representado a nivel global en todos los eventos para posicionar la marca Café de Colombia como el mejor café del mundo. El Servicio de Extensión Rural es la única ONG en Colombia que tiene una actividad de apoyo al caficultor como la extensión rural, que son aproximadamente 1.500 agrónomos al servicio de 543.000 productores de café en Colombia. Investigación científica y desarrollo tecnológico, esto quiere decir que todo lo que nosotros tenemos que aprender para mejor producir café es responsabilidad de esta institución. Y por último, la garantía de compra. Muy importante la garantía de compra porque es el único producto agrícola en Colombia que por obligación tiene que ser comprado al productor cuando se es ofertado al comprador, que en este caso es la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Eso qué quiere decir? Si yo siembro café en Colombia hoy en día y tengo un producto que yo puedo comercializar, que es una materia prima que se llama café pergamino seco, yo puedo ir a cualquier punto de compra que esté autorizado por la Federación Nacional de Cafeteros y por ley ellos me tienen que comprar el café al precio que esté publicado en el día. Eso es muy, muy importante porque no hay ningún otro producto agrícola que cuente con esa garantía. Y más importante aún es una garantía de compra que se ha logrado realmente mantener desde que fue dado el Fondo Nacional del Café. Entonces, puntos importantes, la Federación Nacional de Cafeteros es una empresa privada que tiene un contrato de administración del Fondo Nacional del Café y por tener ese contrato de administración, entonces debe cumplir con 4 reglas que le pone el Estado. Si no cumple con ellas, entonces el Estado termina el contrato de la administración del Fondo Nacional del Café. Muy importante para la federación ser administrador porque eso les da un nivel de liquidez muy, muy, muy importante. Entonces, espero que esa parte haya quedado claro y si hay preguntas quizás al final lo podemos revisar. Para terminar el tema de la institucionalidad cafetera, porque somos colombianos, quiero que quede muy claro, la federación como institución, a partir de haber recibido la administración del Fondo Nacional del Café, entonces tuvo que hacer varias inversiones. Y ahí vemos que, excepto por Cenicafé, todas las demás inversiones vienen a partir del Fondo Nacional del Café y son para entonces apoyar al productor. Muy rápidamente tenemos ese triángulo amarillo, esa es la fuerza de extensión rural, que se llaman extensionistas, y que está liderado muy orgullosamente por el profesor Yarumo, algunos de ustedes lo conocerán, al viejo y al nuevo, o al viejo o al nuevo. Luego vamos a tener Almacafé. Almacafé son los almacenes del café, originalmente un servicio logístico solo para la federación, solo para café, y hoy en día ya es una empresa mucho más grande que tiene acceso para hacer logística, no solamente para café y no solo para federación, sino para todas las personas que quieran tomar el servicio de logística. Tenemos Cafés Especiales de Colombia, que es una subdivisión de la federación que se crea en el 85 y es lo que nos permite ser los más avanzados en cafés especiales en Latinoamérica. Eso incluye cafés certificados como Rainforest, orgánicos, bird friendly, UTZ, pero también cafés especiales por perfil de taza. Vamos a tener Buen Café, que es la planta de liofilización, es decir, a donde nosotros vamos a extraer todo el agua para poder procesar cafés instantáneos, una tecnología alemana. Esa empresa fue creada en un momento muy importante para la federación. Es la única planta de liofilización que hay en Colombia y es de las mejores tecnologías que existen en América Latina. Juan Valdés Café, que son las tiendas, todas las empresas que les estoy diciendo en este momento son empresas que fueron creadas con el Fondo Nacional del Café, pero son empresas privadas, es decir, funcionan independientes de la Federación Nacional de Cafeteros. En el 58 son las cooperativas, que son esos brazos de compra que va a tener la federación. Hoy en día no solo le venden a la federación, sino que hacen sus propias exportaciones o le venden a otros exportadores también. La Fundación Manuel Mejía, que quizás es una de las entidades más admirables que tiene la federación, es una fundación que se crea para poder dar educación al caficultor.
educación de todo tipo, cómo aprendo a sembrar café, cómo aprendo a vender, cómo aprendo a comprar, y educación para todas las edades. Tienen aulas de preescolar para hijos o familiares de caficultores y luego van a tener entonces simulacros de personas que están en edad primaria, secundaria y luego ya perfil un poco más profesional. Realmente es un ejemplo increíble. Y bueno, y los comités departamentales, que al ser federación, funciona como si fuera un estado federado y entonces va a tener diferentes brazos en cada departamento productor de café que va a ejecutar las cosas que son requisitos para el departamento o que son entonces mandatos de oficina central, se dice. Así está constituido. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Por último, no mencioné Cenicafé. Para mí Cenicafé es una de las empresas más importantes que tiene la federación. Es el Centro Nacional de Investigación de Café y además hasta hace 5 años fue el centro de investigación de café más importante y más completo a nivel mundial. Hace aproximadamente 10 años se creó el World Coffee Research y ya no sobrepasó por presupuesto, lamentablemente, pero sí quiero que ustedes puedan ver que la federación tuvo una visión muy importante cuando hablaban de café y cuando decían, este grupo de personas se juntaron para pensar cómo podemos ser mejor y cómo podemos competir. La primera inversión que hicieron fue en ciencia, fue en investigación. Entonces, eso me parece muy valioso, que antes del Fondo Nacional del Café ya la federación había pensado, si no investigamos, no vamos a poder. Esto nos permite hoy tener los modelos de producción más avanzados y más organizados que existen a nivel mundial. Eso no nos los ha quitado nadie y nos ha permitido también crear aproximadamente 5 variedades de café que nos permiten hoy entonces ser resistentes a enfermedades y en algunos casos a plagas y próximamente a las alteraciones del cambio climático. Entonces, bueno, eso para que también sepamos un poquito con qué contamos en este país. Variedades de café. Muy rápidamente vamos a entrar a hablar de producción de café porque necesito que ustedes puedan también saber por qué un café es diferente del otro y por qué importa que un café sea diferente al otro. Entonces, aquí debe haber uno que otro vino. Yo vi por ahí a una persona bastante tomadora de vino que va a entender. Nosotros en el vino vamos a tener el Vitis vinifera y luego vamos a tener muchísimos nombres llamativos, no tan llamativos, interesantes, familiarizados, como el Malbec, como el Cabernet, como el Sauvignon Blanc, como el Bonarda, el Carmener, y muchos de ustedes llegan a un restaurante y saben exactamente qué pedir, o si no, saben ya que esas son variedades de vino y que van a hacer diferencia. Que ustedes las perciban o no las perciban es irrelevante, pero saben que una es diferente a la otra. En café va a pasar igual. Nosotros tenemos una gran familia que es el Cofea, y luego vamos a tener 3 especies comercialmente principales. Hay muchas más. La primera es canéfora, la segunda es arábica y la tercera es libérica. Libérica no es comercial, es silvestre, pero hay mucha de ella y por eso se cuenta en esto. En el Cofea canéfora vamos a hablar de todas las calidades inferiores, es decir, son esos árboles que son supremamente resistentes, son fuerzas brutas para la producción, resisten agua, resisten calor, resisten frío, resisten todo y producen mucho. Esas son normalmente las materias primas de los cafés instantáneos o de los cafés que tienen que tener muy, muy bajos precios competitivos. Y luego vamos a tener el café arábica, que es el 69% de la producción mundial y es considerado de alta calidad. La calidad es bastante subjetiva, entonces estos criterios de baja calidad y alta calidad son creados por unos estándares de evaluación que hoy en día se están reformulando porque a medida que vamos teniendo más robustas en el mundo, entonces empezamos a pensar, quizás estábamos equivocados. Para darles una idea, en este momento, para hablar de vinos que algunos puede que conozcan más, el arábica es como si fuera una champaña y el canéfora es como si fuera un vino tinto de reserva de la Ribera del Duero, full pesada, muy agresiva, y nosotros estamos usando el mismo criterio de evaluación para evaluar ambos. Entonces imagínense ustedes queriendo probar un vino tinto de Ribera del Duero y que les den una champaña de champaña en Francia. Incluso si es de champaña en Francia, nunca va a ser un vino tinto. Entonces estamos en ese proceso como industria y ojalá nos pueda llevar. ¿Eso por qué es importante? Porque la variedad del café me va a decir en el genotipo y el fenotipo qué potencial tiene y qué puede dar.
me va a decir en ese fenotipo cuál va a ser el tamaño del grano. Y en la industria de materias primas, el tamaño sí es importante. Me va a decir la producción por árbol, y la producción por árbol me va a decir cuántas plantas de café necesito para lograr una producción que sea comercialmente viable y rentable. Y eso me va a decir cuánta tierra realmente necesito, o si la que tengo me funciona para tener un proyecto comercial. Me va a decir si es resistente a las enfermedades o a las plagas. Entonces eso quiere decir, si no es resistente, tengo yo el presupuesto para entonces tener una planta que se puede enfermar, o yo no tengo el presupuesto y necesito entonces otro tipo de planta que sí sea resistente para evitarme ese gasto. Y finalmente, ¿cuál va a ser el efecto en la bebida? Es decir, ¿a mi cliente final le importa a qué sepa mi café o le da igual? Y esas 3 fotos se las traigo porque genotípicamente estas son exactamente la misma variedad, con unas mutaciones pequeñas. Vamos a tener entonces, esta es la variedad típica, que es una de las más tradicionales. La de arriba la vamos a ver, que es no sé si alcanzan a ver, la planta de más arriba es un típica sembrado en Colombia. La de más abajo, que es toda roja, es un típica sembrado en Jamaica. Y luego la de la mitad es un típico amarillo, que hubo simplemente una mutación de color. Entonces, muy importante para el caficultor saber qué quiero y qué necesito para poder lograr una finalidad comercial. Y todo esto se lo digo porque cuando el caficultor va a decidir sembrar café, él entonces tiene que saber todo esto. Y no sé si ustedes saben, pero en su mayoría, por no decir más de el 80% de los productores de café en Colombia viven con un ingreso que está un poquito por encima o en la línea de pobreza de Colombia actualmente. Entonces, estas personas lamentablemente no tienen acceso a un nivel de educación, sin embargo, sí saben todo esto. Entonces, cuando ellos van a producir café, tienen una idea y dicen, ok, 1 kilo de semilla me da aproximadamente 4.000 semillas, el 90% germina y 1.000 plantas me da 3.5 kilos de café tostado. Para darles una idea de que es 3.5 kilos de café tostado, estaríamos hablando de aproximadamente 10 u 11 bolsitas de café de las que ustedes recibieron. Eso para darnos una idea de, en verdad, cuáles son las dimensiones a donde estamos. El café se siembra uno por uno. En la foto de la derecha les quise poner como un poquito de perspectiva. Cada una de esas bolsitas tiene una sola planta de café. Ellas se siembran manual, una a una. Uno va poniendo un palito, luego selecciona la raíz. Y cuando ya crezcan, que es la foto de la izquierda, ahí ya vamos a tener unas 4 cruces, entonces ella ya ha tenido un desarrollo de aproximadamente 6 meses, la vamos a trasplantar al lote. Y así se ve un lote de Finca Isabelita del café que ustedes tienen en Sierra Nevada de Santa Marta. Y cada uno de esos punticos, más o menos verde oscuro, van a representar una planta de café. Acá, cuando ya el café está un poco más adulto y para poder entonces dar un fruto, ella antes tiene un proceso increíble que es la floración o la florescencia. La flor del café oficialmente se llama azahar de café y hace parte de la familia del jazmín. Entonces, en producción es uno de los momentos más mágicos sensorialmente hablando porque genera una sensación olfativa increíble. Imagínense ustedes llegar a un lote y de repente ser atacados por una ola de olor a jazmín. Es muy lindo. Cada flor se va a convertir en una cereza de café. Desde el momento en el que yo decido sembrar café hasta el momento que tengo flores, van a pasar aproximadamente 3 años. 3 años. Y desde el momento en el que ya yo tengo flores para tener un árbol comercialmente viable, han pasado 5 años en total. Entonces, para que tengamos una idea, yo tengo un productor de café. A nivel nacional, el productor tiene en promedio 0.98 hectáreas. Eso quiere decir que me caben aproximadamente 5.000 matas. Y ya hicimos las cuentas anteriores que 1.000 matas dan 3.5 kilos de café. Eso quiere decir que bastante poquito café, bastante poquito, así es. Entonces quiero que también pensemos un poquito cuando el caficultor toma la decisión de sembrar café, ¿qué hace esos 5 años? ¿Qué pasa durante esos 5 años y de qué vive esa familia que no tiene ni siquiera una hectárea, vive en esa tierra y o sembró café o sembró otra cosa? Entonces, bien importante entender en estas épocas también que hemos hablado tanto de resiliencia, cuál es en realidad ese manejo de flujo de caja que tiene una persona que vive en la línea de pobreza, que no tuvo acceso a la educación básica
para poder aguantar 5 años sin tener una actividad comercial del producto que él eligió, que es el café. Luego de tener, por fin, ya pasaron 5 años y por fin puedo hacer mi recolección, entonces tengo que hacer el proceso de transformación y es que tomo todas esas cerezas y las voy a despulpar. Las despulpo porque el café es una semilla, entonces yo necesito poder quitar esa cáscara y esa fruta y todas esas azúcares que están contenidas para yo entonces poderlas procesar. Hacemos ese despulpado, luego hacemos un lavado, cada vez estamos mejorando tecnologías para reducir el consumo de agua y luego del lavado vamos entonces a tener secado. Aquí les puse una foto de un secado que tiene muchos colores, que es la foto de la más izquierda, para contarles que nosotros empezamos a hacer selección de calidad desde la cereza. Entonces nosotros seleccionamos la cereza por colores, luego hacemos fermentación de cada una de esas selecciones y luego vamos a ir secando también cada una de esas calidades y por eso ven tantos colores diferentes. En el secado, el color óptimo del café blanco, eso quiere decir que todas las calidades que ustedes están viendo acá son calidades inferiores. Y me atrevería a decir que casi todos nosotros hemos probado en taza este tipo de cosas. Cuando nosotros nos preguntan o nos dicen que es que el café es malo para la salud, nos referimos a esto. El café no debería ser negro, así en finca, nunca. El café solo debería ser marrón cuando ya está procesado. Bueno, luego de hacer el secado vamos a hacer un proceso de tría, que es descascarar, porque hay nuevamente una capa protectora, para tener el café verde, que es la materia prima, que vamos a tostar, que la ven aquí en la esquina inferior derecha, que luego vamos a moler, y luego aquí también vamos a hacer una selección. ¿Cuál es la selección acá? Según el café ajusto mi grado de tostión, y según mi grado de tostión ajusto mi molienda. Y eso va a ser importante para nosotros también trabajar el tema de preparación. Entre la cosecha y tener ya café tostado, para el productor pueden haber pasado 4 meses o 5 meses. Eso va a depender un poquito de la calidad. Tradicionalmente el productor de café en Colombia no puede llegar hasta el momento de la transformación del producto, sino que él vende la materia prima de esta esquina izquierda. Él vende solamente el café pergamino seco y según la calidad entonces a él le van a otorgar un precio. Y según ese precio, entonces, el productor va a mantenerse en la línea de pobreza o no. Y normalmente estos precios vienen dados por la bolsa de mercado de Nueva York, cotizado como un commodity, y hay muchas iniciativas a nivel global en la que estamos trabajando para hacer un cambio en la forma en la que se cotiza el precio del café para productores. Es un trabajo muy, muy duro porque a las empresas grandes no les interesa que nosotros hagamos un cambio en la cotización del café porque no es rentable para ellos. Y bueno, eso es otro tema y en algún otro momento podemos hablar de la economía del café y qué podemos hacer nosotros para que un producto tan importante para nosotros sea igual valorizado para quien lo produce. Muy rápidamente, mitos y leyendas. Todos tenemos una opinión acerca del café, entonces de la cafeína. Simplemente quería contarles que la cafeína no solamente del café, la cafeína se llama cafeína por el café porque probablemente fue la molécula donde primero encontraron ese cristal. Sin embargo, nosotros podemos consumir la misma cantidad de cafeína si tomamos café tostado y molido, o si tomamos café instantáneo, o si tomamos té, o si tomamos gaseosas, o si tomamos calmantes para el dolor. Entonces es bien importante cuando digan, no, es que yo no puedo tomar café por la cafeína, entonces me tomo un té, quizás estás consumiendo cafeína de otra manera. Entonces, para que no descartemos de una vez el café por un mito que no necesariamente es válido. Y también quería darles aquí un poquito de qué hacer y qué no hacer. Entonces, a veces tenemos unos comportamientos e ideas que usualmente son aprendidas o heredadas. Entonces, vamos a ver en realidad qué funciona y qué no funciona. Entonces, para empezar, el café no debería pasar de 1 hora para reposarse. Acuérdense que el café es una semilla y las semillas, igual que las nueces, es decir, el marañón, las almendras, la nuez de Brasil, es un gran contenido de grasas. Entonces, cuando yo dejo reposando, especialmente en esas cafeteras que tienen calor abajo, estoy recocinando un montón de aceites. Y creo que ustedes, si fueran a hacer patacones o mojarras o cualquier dedito frito, no creo que entonces tendrían ese café usado y ese aceite usado y usado. Lo mismo pasa con el café.
El café hervido, mismo principio. Cuando nosotros hervimos el café, estamos quemando una cantidad de grasas que se van a volver entonces ácidos clorogénicos, que esos son los que nos dañan. Nosotros podemos utilizar agua, hervirla en la preparación, dejarla reposar y luego hacer lo que queremos hacer. El café recalentado, peor idea que puede existir. Nuevamente, mismo concepto del aceite. El café reutilizado, es decir, es que yo lo pasé por el filtro, pero ahí todavía le queda, entonces yo lo vuelvo a echar. No se hagan eso. El café con mucho azúcar, con mucha leche o con mucha crema, cualquier cosa en exceso va a ser un problema. Y la gente entonces va a lugares que venden bebidas frías, que tienen unas malteadas, que tienen leche, que tienen caramelo, que tienen una onza de café y dicen, uy, es que a mí el café me sienta mal. Quizás no es el café. El café de baja calidad, lamentablemente los cafés de baja calidad se procesan mal, tienen muchos hongos, tienen muchos defectos, entonces, si bien no necesariamente lo que es caro es bueno, no necesariamente lo que es barato es bueno tampoco. Entonces, para que sean cuidadosos con eso. Café producido con fertilizantes y plaguicidas. Normalmente los caficultores, como ya les di su contexto sociodemográfico, no tienen cómo saber cómo utilizar estos. Entonces, eso hace que tengamos productos con muchos residuos. Y si bien no estoy diciendo que solo consuman café orgánico, es simplemente teniendo la oportunidad de producción orgánica, quizás considerarlo. Y finalmente, en contra de toda mi voluntad, el café en exceso también va a ser un error. Entonces, para que tengan eso en cuenta, si nadie hace nada de esto, me parece increíble y lamento los últimos 3 minutos, pero si hay alguien que de pronto tenía esto dentro de su lista de quehaceres, puede ser algo para considerar tachar. Y finalmente llegamos a la preparación. En preparación, simplemente les voy a contar un poquito cómo se hace un café acá. Entonces, Lau, no sé si hay alguna pregunta en este momento y yo puedo ir respondiendo mientras... Ni. Hasta ahora no tenemos preguntas. Perfecto. Así que puedes proceder con la preparación. Perfecto. Bueno, yo acabo de poner a calentar mi agua, que sí va a llegar a punto de ebullición, pero luego la voy a detener. La temperatura ideal va a ser entre 89 y 94 grados Celsius, centígrados, entonces no hay que tener termómetro para eso. Hay que dejar que el agua hierva, es decir, burbujas, y luego dejar que repose, 0 burbujas. Y ahí ya está en la preparación que es. Hay solamente 2 maneras de preparar café en este momento. Una es por infusión y la otra es por extracción. La extracción es aquella que necesita temperatura, presión y velocidad. La única forma de obtener esas 3 variables juntas es en la máquina de expreso. Es una máquina grande que ustedes ven, que tienen en algunos restaurantes o en algunas tiendas, que tiene un portafiltro que meten y sacan y hace mucho ruido. Y sale una bebida que tradicionalmente se conoce como espresso, es una palabra italiana, como vienen casi todos los nombres de las bebidas de café. Por otro lado, vamos a tener la infusión. La infusión es como lo que ven en la foto, que es el colado con filtro de tela, pero también puede ser esto, que es la prensa francesa, pero también es las grecas grandes grises que tenían, espero, en muchos lugares y que ya no tengan, o la cafetera normal que uno tiene en la casa, que es eléctrica, que uno conecta y hay un filtro arriba y pone café y luego sale café caliente en una jarra blanca. Todas esas son infusión. Y la manera de uno poder controlar la calidad, es decir, cómo hago una buena taza de café en mi casa, son 4 variables principales. El tiempo, cuánto tiempo dejo que el sólido del café esté en contacto con el agua. La temperatura, lo que les decía, el agua hirviendo para la preparación del café es bastante negativa. La velocidad, es decir, con qué velocidad agrego el agua, pero también si voy a hacer movimientos. Hay gente que prepara café como se prepara el chocolate, entonces hacen así, lo mezclan mucho y lo mueven. El café no necesita ese tipo de turbulencia, a menos que uno vea que está en una necesidad porque no pudo cumplir con el tiempo, es decir, no tengo tanto tiempo para hacerlo y me toca agilizar, o porque el agua que tengo no estaba suficientemente caliente, entonces necesito también ayudar a esa liberación. Y por último, la molienda. Eso quiere decir que los cafés que ustedes compran molidos son muy sencillos y son rápidos, resuelven un problema,
pero no necesariamente se ajustan a la preparación que ustedes quieren hacer. Entonces, ya está el agua. Ahora mismo vamos a preparar el café que ustedes tienen. Entonces, aquí les muestro, aquí está el agua, que todavía tiene burbujas, entonces no la voy a utilizar. Y lo que voy a utilizar en este momento, vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí hay una báscula. No tienen que tener báscula, yo solamente la tengo porque pues, es mi herramienta de trabajo. Y lo que vamos a medir, como para darles a ustedes, a mí no me gustan tanto las recetas, pero esto es como una estándar para que ustedes se muevan entre una y la otra, es que vamos a tomar una cuchara sopera normal, y la cuchara sopera, si hacemos, vamos a hacer una sola taza, normalmente me da la medida de 8 gramos, y necesitamos entre 14 y 16 gramos para preparar. Entonces vamos a utilizar 2 cucharadas de café, y eso me va a dar la cantidad, y luego voy a medir una taza de qué tamaño también, para que, eso es una gran conversación en mi casa, para hacer una taza de café, bueno, pero es una taza de 500 mililitros, o de 200, o de 100, o de 50. Vamos a hacer una taza de café de ese tamaño, que normalmente son de 250 mililitros. Entonces, vamos a agregar esa cantidad de agua. Cuando yo les hablo de mililitros, eso no es para que ustedes entonces se sepan los mililitros exactos, es simplemente para darles una idea, pero yo puedo hacer la preparación en la casa simplemente tomando la medida del agua de la taza. Pongo el agua en la taza, la caliento y luego la pongo en el lugar a donde voy a preparar. Esto que yo estoy haciendo en este momento, ya están los 250 mililitros de agua, cuento ahora 4 minutos por reloj. Eso sí es lo único que les voy a pedir, que todos tenemos celular hoy para poder entonces poner el tiempo, poner los 4 minutos por reloj y está listo. Lo que yo estoy haciendo aquí hoy con esta prensa francesa se puede hacer exactamente igual con el filtro de tela que sale ahí en esa foto. Lo puedo hacer en una olla, no necesito Y nos filtro. piden algo, una buena idea, dice el profesor, que si puedes dejar de compartir la presentación para verte a ti en grande y ver tu preparación. Claro que sí. Claro que sí. Ya me alcanzan a ver. Sí, y ahora ya cada uno pues debe en su diseño de pantalla ponerte en grande. Entonces, lo que les decía en realidad es que traje la prensa francesa porque pienso que es uno de los métodos que no necesariamente se tienen en la casa, pero que son muy fáciles de encontrar hoy en día en los diferentes lugares, centros comerciales que podamos tener en Barranquilla o en Bogotá. No es nada, lo que quiero contarles es que no es nada sofisticado y que no necesito tener una máquina o una tecnología para yo poder hacer un buen café. Yo lo único que necesito es controlar mis 4 variables, que son tiempo, temperatura, velocidad y molienda. Con esas 4 puedo usar lo que sea, lo que yo quiera. Como les digo, en mi casa, en mi casa solo se hace con olla. Solamente. Entonces cogemos hay una ollita, ni siquiera es una olla, es una ollita, y en esa ollita se calienta el agua, ahí se agrega el café, esperamos los 4 minutos, se mueve un poquito arriba para que los sólidos decanten y se sirve, ya. A mi papá no le encantan los sólidos restantes, a mí no me importan, entonces a mi papá sí se le filtra con filtro de tela. Entonces, que yo en mis actividades profesionales tengo muchos otros métodos de café, sí, muchos, debo tener 14 métodos de café. Lo que pasa es que no necesito 14 métodos de café para llegar a una buena taza de café. Solo necesito controlar mis 4 variables. Entonces, ya Y mientras le damos a los 4 minutos, van surgiendo ahora sí preguntas. Entonces alguien nos Cuéntame. pregunta por el café turco. ¿Qué puedes contar del café turco? Bueno, el café turco es una preparación, viene heredada de esta época de Caldi que yo les contaba, porque en ese momento solamente se podía hacer infusión. La receta tradicional es que uno tiene una ollita de cobre específica que se llama Ibrick. La Ibrick se llena con agua, se pone café muy, muy, muy finamente molido, casi que pulverizado, se pone sobre la estufa y ese café sí se deja hervir 3 veces. Nuevamente,
la forma de preparación de la IBRIC va en contra de lo que dice la teoría de no hervir el café. Sin embargo, es una herencia cultural en la cual yo no tengo ninguna incidencia ni pretendo tener ninguna opinión. Normalmente estos cafés, por ser tostados tan alto, es decir, muy casi que quemados en algunos casos, ellos se logran especiar. Entonces los cafés turcos normalmente vienen especiados con azúcar o con alguna versión de miel o de sirope o con otras especies tradicionales. La más conocida es el cardamomo, pero es un concepto cultural. Y el café turco se puede hacer con cualquier café del mundo. Lo que lo hace turco es la preparación, no el origen. Gracias, Nini. Le quisiera dar el micrófono a la profesora Nora Choperena, que tiene una pregunta, pero no la entiendo muy bien. Profesora, ¿quiere prender su micrófono y hacerlo? Ella está conectada, pero no sé si de pronto tenga inconveniente. Sí, aquí estoy. Está adelante. Sí, lo que te quiero mostrar es esta, mira, que es tan común en nuestro medio. Esta es la que usamos generalmente. Que va la de esta, ¿la viste? Sí, señora. Ok. Esa es que uno pone el agua abajo, el café en la mitad y echa para arriba, ¿cierto? Así es. A mí alguien me dijo, hay que ponerle el agua. Cuando el agua esté ya hirviendo, tú la dejas así quietica, le pones el café en la mitad y después cierras y que suba. Pero eso sí es como para mí muy peligroso porque tengo que coger la parte de abajo que está caliente con el agua y al cerrar me he quemado un poco de veces. Entonces, ¿cómo sería con este tipo de cafetera? Yo soy súper tomadora de café. Bueno, en ese tipo de cafetera no se debería poner el agua caliente antes, no es necesario, porque lo que en realidad hace que suba el agua es la presión del vapor que se va generando a medida que se va calentando el agua. Entonces, si lo que hacen es agregar el agua caliente primero, entonces el punto de ebullición se va a lograr mucho más rápido y no va a haber suficiente presión de vapor para que suba el agua como tiene que hacerlo y hacer la infusión como tal. Entonces, seguir con el método normal de agregar agua al clima. Si estamos en Barranquilla, el agua al clima es perfecta porque da el tiempo ideal. La única recomendación que yo tengo es siempre prepararla con la tapa abierta para que sepamos cuándo hay que retirarla del calor. Eso se llama en Italia el punto de Vesubio. Entonces llega un momento donde uno va viendo que el café va saliendo bonito, con agua o con un poquito de espuma, pero ya llega un momento en el que empieza como a salir intermitentemente, como si fuera una primera erupción de un volcán, que es el Vesubio en Italia. Entonces ya en ese momento se debería retirar, para evitar ahí que sí se queme el café, porque ya ese vapor adicional, cuando no hay agua, va a ser negativo para la preparación. Dime, perdón, otra vez en italiano, ¿cómo es el punto? El punto de Vesubio, como el volcán. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, Listo, Nini, puedes continuar con tu preparación. Perfecto. Bueno, y ya luego de pasar los 4 minutos, lo único que queda para hacer es servir. Entonces, voy a servir en una tacita de café, pero esto se puede servir en la cantidad que uno quiera, y van a ver entonces una bebida bastante color caramelo tradicional. Ella va a tener la espuma convencional que vamos a tener del café, es simplemente toda la salida de dióxido de carbono que estaba contenida en el grano original, que nos da una idea de frescura. Entonces, creo que veo aquí otra pregunta, Lau. Sí, dice el profesor Jorge Acosta, ¿qué opinión tienes de los sabores del café? Cítrico, chocolate, etcétera, y de las diferencias del café cultivado a la sombra. Wow, qué pregunta más particular. Sobre los sabores del café, solamente para aclarar, para los que no tienen la idea tan clara, no apoyo ningún café que sea saborizado, es decir, cafés que son
que les agregan café en algún momento del proceso, ya sean dulces, vainilla, cacao, lo que sea. No creo en nada agregado, creo que el café solo necesita agua y amor. Entonces, si estamos hablando de esos, no apoyo ninguna adición industrial. Si estamos hablando de los perfiles del café, tenemos un mundo de perfiles. En Colombia tenemos 3 grandes clasificaciones geográficas. Vamos a tener el norte, que empieza desde Antioquia hacia arriba y encuentra Sierra Nevada y Santanderes y Cundinamarca. Y vamos a tener un perfil chocolate con un cuerpo bastante redondo, es decir, una sensación en boca pesada, agradable. Y el atributo más importante de ese café es el dulzor. Por dulzor no estoy hablando de esa percepción de dulce que nos da el azúcar blanca refinada, sino como el azúcar de las frutas, como cuando uno come una patilla y tiene como una sensación de dulce increíble. Eso puede pasar también con el café. A mí me gusta todo, todos los cafés me gustan, pruebo todo, pruebo lo bueno, pruebo lo malo, lo de competencia, lo instantáneo, me gustan probarlos porque necesito saber. En el esquema sensorial vamos a tener más de 2000 componentes volátiles que pueden hacer parte de una taza, y la única forma de tener memoria sensorial para saber a qué puede saber un café es probando. Entonces pruebo todo. Mi taza de café preferida es un café con un proceso que se llama proceso natural, que son cafés muy afrutados. Entonces es como si yo estuviera en mi taza de café tomándome el sabor de una torta de chocolate con frutos rojos. Ese es mi café ideal. Se produce de excelente manera en Cundinamarca y en África, principalmente en Ruanda y en Kenia. Los cítricos en el café son considerados como lo más elegante, como que esa es la mejor versión del café. No estoy enteramente de acuerdo, creo que la acidez es simplemente un atributo que ha sido muy valorado. Por acidez estoy hablando que hay unas tazas de café que uno puede probar que tienen notas literalmente a limonada. Son deliciosos, son cafés que se prestan para tomar en frío. Sin embargo, son gustos, ¿no? Como que hay gente que le gusta, no sé, la carne asada seca, y hay gente que le gusta la carne asada sangrando. Entonces, creo que hay perfiles para todo, y la ventaja es que en Colombia conseguimos todo. Todos los perfiles que existen en el mundo se pueden encontrar en Colombia. Y la última... Y el profesor, perdón, el mismo profesor alzó la mano para cuando termine el profesor. Bueno, ¿puedo hablar de sombra o te doy la palabra? Sí, no, ahí te doy el contexto. Por eso lo de los sabores lo ponía entre comillas. A mí me ha gustado mucho el tema del café y por eso estoy aquí sacando el tiempo, y me ha gustado mucho toda tu exposición, la verdad. Y el tema de los sabores los decía en el contexto que lo explicaste al final, no nada agregarle, pues nada adicional. Y el tema de sombra es porque en algún momento estuve en la mesa de los santos cercanos, y una de las cuestiones que ellos decían es que su café es en sombra y eso le da un sabor o algo diferente al resto de los cafés, y inclusive como que, no sé si hace parte gran parte de lo que se produce en Colombia, y eso aporta al aroma, no sé, o sea, algo así escuchaba. Entonces quería saberlo de alguien experta como eres tú. Muchas gracias. Bueno, originalmente todo el café en Colombia se sembró bajo sombra. Lamentablemente, cuando nosotros en los años 80 empezamos a tener tanta competencia por precio y por producción contra Brasil, se tomó la decisión desde la Federación Nacional de Cafeteros de eliminar la sombra, porque la exposición solar permite que haya mayor productividad por planta. Eso quiere decir que con una exposición directa al sol, la planta tiene un mayor estrés hídrico, y entonces ella empieza a pensar que se va a morir y empieza a reproducirse, es decir, empieza a sacar flores y empieza a sacar cerezas. Entonces se vuelven áreas altamente productivas. Como yo les decía al comienzo, tenemos aproximadamente 5000 plantas por hectárea en Colombia. En esa época, a la exposición directa del sol, alcanzamos a tener casi 10.000 plantas por hectárea. Entonces teníamos un enfoque de productividad muy, muy, muy alto. Lo que hace el café cultivado a la sombra es que permite que la planta crezca en un ambiente muchísimo más amigable. Entonces ella está súper cómoda, ella está feliz, como cuando yo estaba en la Universidad del Norte todavía no había ese DUNORT que tenía aire acondicionado, sino que antes era como una plaza que estaba todo al aire libre. Entonces ya cuando nos pusieron aire acondicionado fue una delicia, y podíamos comer ahí, podíamos estudiar ahí, podíamos quedarnos ahí horas y horas y horas. Entonces, cuando la planta está produciéndose bajo sombra, tiene esa comodidad. Ella está bastante tranquila,
no siente como que ese estrés como tal, entonces produce menos. Al producir menos, toda la energía que la planta tiene de su sistema radicular se va a enfocar a desarrollar más compuestos orgánicos, es decir, más materia orgánica dentro de la semilla para tener el potencial de más atributos. Entonces, por ejemplo, la acidez viene de una molécula que se va a encontrar en el café que no necesariamente va a aparecer si yo siembro muy rápido. Entonces, cuando yo tengo exposición al sol, lo que le estoy diciendo a la planta es apura, 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 apura. Todo lo demás no me importa, solo rápido, rápido, rápido. Entonces ella crece, se vuelve roja muy rápido, pero no desarrolla ese material orgánico para tener entonces atributos sensoriales diferenciados. ¿Ella qué va a tener? Va a tener glucosa para que pueda sobrevivir y va a tener fructosa porque hace parte de su estructura normal, pero todo lo demás agregado no lo va a tener. Entonces, si bien la producción bajo sombra es muy positiva para la tasa, sí disminuye la productividad por planta, que disminuye la productividad por hectárea. Entonces no todos los caficultores se pueden dar el lujo de sembrar bajo sombra. Ese gran parte del tema como tal, que es verdaderamente un lujo. En las zonas cafeteras en Colombia tenemos una maravilla, y es que tenemos clima tan variable que cuando combinamos cobertura por nubes, por nuestro clima variante, especialmente en el centro y sur del país, agregarle sombra a esa cobertura de nubes, entonces disminuye tanto la productividad que se vuelve inviable el cultivo. Pero es el ideal, definitivamente. Es como crece en Etiopía. Gracias a ti, Jorge, por la pregunta. Tenemos otra, Nini. ¿Cómo es la correlación entre cuerpo, acidez, niveles de tostión en un café en grano cuando tengo una máquina Jura? Ok, bueno, es una pregunta bastante técnica, bien chévere. La tostión en el grano lo que me va a permitir es exhibir o esconder atributos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos un grano verde que va a ser bastante materia orgánica, principalmente azúcares, porque adentro de la semilla va a haber un embrión. El embrión es lo que iba a ser la nueva planta, ¿cierto? Como la yema del huevo, tradicionalmente. Entonces, todo lo que tiene ese grano en este momento es para poder alimentar a ese embrión. Nosotros entonces estamos tomando un producto vivo y lo queremos lo más vivo posible para que cuando nosotros lo tostemos, el embrión no se haya comido todas esas cosas increíbles que están ahí para nosotros poder desarrollar. Dependiendo de la frescura del grano verde, entonces nosotros vamos a hacer diferentes perfiles de tostión. La perfil de tostión es exactamente lo mismo que los términos de cocción de la carne. Entonces uno tiene término medio, término azul, término 3/4 y todas esas cosas deliciosas. En tostión de café nosotros vamos a hacer lo mismo. Sin embargo, en las tostiones más bajitas, lo que nosotros vamos a hacer es empezar un proceso de caramelización y vamos a empezar a desarrollar los componentes que resultan, por ejemplo, en acidez. Es simplemente desarrollarlos como un toquecito. Cuando yo hago una tostión media o una tostión alta, lo que yo estoy haciendo es que estoy quemando esos precursores, por ejemplo, de acidez, que son muy delicados, entonces ya los descarto, pero al alargar la caramelización, lo que estoy permitiendo es que los otros sabores que vienen de la caramelización, como el dulce, el caramelo, el chocolate, la vainilla o la miel, puedan entonces hacer mayor presencia. Eso es solamente en la tostión. Yo puedo tostar con una finalidad. Por ejemplo, el café que ustedes reciben tiene una finalidad única y son 2 notas, chocolate y dulce. O sea, yo necesito que ustedes cuando lo prueben digan, uy, esto no sé, me recordó como a panela, o esto me sabe como a una de esas barras de chocolate que yo compro a veces. Esa era la misión con ustedes. Yo puedo acompañar eso de una molienda y la molienda entonces va a permitir que yo tenga más o menos acidez en la taza. ¿Por qué? Porque cuando tengo más cantidad de café, porque tengo el café muy fino, entonces voy a liberar muchas cosas al mismo tiempo y la acidez es muy delicada y se pierde. En la Jura lo que pasa es que uno va a hacer bebidas de tipo espresso. En el espresso, por ser una extracción,
es como si fuera como si yo tomara una imagen y le hiciera un zoom gigante a una parte. Entonces le hago un zoom gigante a una parte que puede ser para yo enfatizar algo, o me puedo ir al otro extremo y es pixelar todo y no entender nada. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto no dije nada para algunos, es que depende del café que vayan a utilizar, toca ajustar la jura para que la intensidad del café, es decir, la cantidad de café que la jura toma cuando muele para hacer el potcito de espresso, para prepararte la bebida, tiene que ser ajustada con cada café. Entonces, mi recomendación, no sé qué jura es, no sé si es la 9, no sé qué serie es, pero hay que calibrarla cada vez que vayan a cambiar el café. Si van a mantener un café constante, lo calibras una sola vez para que pueda lograr tu requisito de calidad de taza. Es decir, si tú querías que fuera más ácido, menos ácido, más dulce, menos dulce, más intenso, menos intenso, toca calibrar cada vez. Nini, ya para cerrar, porque respetando el tiempo de todos, estoy realmente sorprendida y quiero reconocerte que para que estés ante un público de profes que 10 minutos después no se nos hayan desconectado, wow, eso realmente es un indicador para nosotros en gestión humana, conociendo las agendas de ellos y las altas, digamos, responsabilidades que tienen. Así que bueno, te transmito lo último que dice. ¿Cuánto tiempo puedo tener una bolsa de café para su consumo? He escuchado que después de un mes no se garantiza el aroma, sabor, etc. Preferible café en grano y moler o molido de una vez. Y yo te invitaría a que el cierre, Nini, les cuentes dónde se consigue café Isabelita, porque ellos que viajan mucho o que ya lo van a conocer o ya lo han conocido en su casa, pues puedan ser unos valiosos consumidores de este producto que queremos tanto. Así que te dejo. Muchas gracias. Sí, a mí mis socios comerciales siempre me critican porque mi pauta publicitaria es bastante pobre, pero me interesa mucho que ustedes tengan antes un contexto nacional y estoy segura que a la vuelta siempre nos volvemos a encontrar. Listo, con la calidad del café. Entonces, el café no se expira, para que tengan esa tranquilidad, no se vence como la leche o como el queso, pero sí pierde atributos. Entonces, con lo que yo les dije de Isabelita, por ejemplo, que mi meta es ese chocolate y panela, si ustedes mantienen el café en esa presentación de esa bolsita, ustedes pueden probablemente apreciar esos atributos bien almacenado 3 semanas. Bien almacenado, ¿qué significa? El café siempre se mantiene en su bolsa, listo. Esos frascos muy bonitos que nos venden, que dicen coffee o café o cappuccino, los invito a que si quieren usarlos, es mantener el café dentro de la bolsa y esa bolsa dentro de su container si ustedes quieren o dentro de su frasco. Pero nunca sacar el café. Nuevamente el café es una semilla, hay muchísimas grasas y las grasas se oxidan. Cuando se oxidan, entonces vamos a perder esos atributos. Todos los atributos sensoriales del café están contenidos en aceites. Entonces, la idea de poder mantener esto es para que nosotros podamos realmente conservar esos aceites en su condición óptima. Cuando ustedes compran cafés en grandes superficies, la recomendación es, primero, el café que ustedes quieran comprar. A mí me encantaría que compren café colombiano, pero a mí también me encanta el café de Ruanda y de México y de Guatemala. Compren lo que ustedes quieran. Lo único que sí les voy a pedir a todos es que compremos con criterio. ¿Criterio qué significa? Yo llevo una góndola en un centro comercial o en un supermercado, tomo la bolsa de café que a mí me interesa muchísimo, la volteo, es decir, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás y en la parte de atrás dice algo, ¿cierto? Tostado y empacado, de dónde viene, etcétera. Normalmente hoy en día ya toca decir si el café es colombiano o no es colombiano. Si ustedes voltean la bolsa y el café que a ustedes más les gusta, que toda la vida les ha gustado, resulta no ser colombiano, sino ecuatoriano, cómprenlo, no pasa absolutamente nada, pero tengan la claridad en sus mentes y sus corazones que el café que ustedes toda la vida han disfrutado es ecuatoriano y no es colombiano. Y no pasa nada. Pero esa es la primera parte y empecemos a tener ese criterio de saber qué es lo que estoy comprando. Y por último, algunos cafés están empezando a tener, como tienen ustedes en las bolsas de Isabelita, una fecha de tostión. Entonces va a decir en español o en inglés, roasted on, tostado en, qué fecha. Y a partir de esa fecha de tostión, entonces ustedes más o menos le cuentan un mes. Si ustedes van a supermercados, lamentablemente las cadenas de rotación pueden durar hasta 7 u 8 meses. Entonces, si tienen fecha de tostión en la bolsa y ustedes, entonces dice febrero y ya estábamos en mayo, pues ustedes tomarán la decisión de comprar eso o no comprar eso. Vi ahí rápidamente guardarlo en la nevera.
no les recomiendo guardar en la nevera el café que ustedes están tomando actualmente. Es decir, los que tomamos café todos los días, debemos mantener el café en un lugar fresco, libre de otros aromas que lo puedan contaminar, no en la nevera, especialmente si estoy en Barranquilla, porque cuando yo abro la nevera y saco el café, automáticamente hay condensación. Entonces, esa condensación va a tener una humedad que me va a dañar el café. Nuevamente, estamos hablando de una semilla, aceites, entonces el agua con el aceite es bastante detrimental para la calidad. Entonces, sí, eso, si van a tener frasco, manténganlo en la bolsa, siempre manténganlo en la bolsa y idealmente no consumirlo dentro de más de 3 o 4 semanas máximo. Y el café no es para guardar, el café no es como el vino que uno dice, ay, lo voy a guardar para cuando venga mi mamá, o para cuando venga mi suegra, o para cuando venga mi amigo. No, no, no. El café es para consumirlo ya. Como dijo una amiga el otro día, uno corta un aguacate y lo abre, no para comérselo en 2 días, no, corta el aguacate y lo abre para comérselo ya. Igual con el café. Los invito a que esto ustedes se regalen la delicia de un buen café todos los días y no para solo una ocasión especial. Café Isabelita lo pueden comprar en Barranquilla, en FeedHub, que es esa nueva iniciativa de mercados saludables. Están en la Olímpica de la 82 con 53 y también van a estar en la 51 entre 84 y 82. Ahí lo pueden encontrar. Tenemos un mecanismo de rotación bien chévere para que no se pasen esos tiempos que les acabo de hablar. Y también lo pueden encontrar en mercado orgánico Ecociente. Y nos pueden seguir en redes sociales, que es Café, Raya al Piso, Isabelita. Y muchísimas gracias a ustedes. Sí, qué pena haberme pasado el tiempo, bastante tiempo, y gracias a ustedes por toda la atención prestada y ojalá que este sea el comienzo de una gran educación cafetera para ustedes. Nini, muchísimas gracias, profesores, a todos, profesoras, también muchas gracias por estar presentes, que disfruten esos cafés, que a pesar de la distancia nos sientan muy cerca. Y esa era la intención de llegar hasta ustedes con un muy buen producto, un producto que queremos que siga creciendo y dejando en alto nuestro país que tanto lo necesita. Iliana, gracias, gracias enormemente. Que tengan un feliz día para todos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Feliz día para todos de una vez. No. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias.